Vale. Saio publikoa da, saioa grabatu eta zabaldu egingo da, hemen jorratutako gaiak hiritarrek erasagusteko asmoz. Ona bertaratutako pertsonak era libre batean etorri dira eta kontrakoa esan ezean hemen azaldutako iritziak eta irudiak grabatzeko eta datzeko baimena ematen dute. La sesión tiene carácter. Personas asistentes como público a la sesión lo hacen libremente y se entiende que dan su consentimiento a la grabación y difusión de las opiniones e imágenes que de las mismas se obtengan. Punto 1 del orden del día. Expediente 672/2019. Sorteo público para la designación de miembros de las mesas electorales con motivo de las elecciones al Congreso y Senado a celebrar el 28 de abril de 2019. Traemos este punto para explicar cómo se va a proceder en el sorteo público del próximo pleno de la semana que viene. Laura, por favor. Sí, se va a efectuar el sorteo para la designación de los miembros de las mesas electorales a través de una aplicación informática que nos proporciona la delegación del censo electoral, si no estoy equivocada, y es un sistema aleatorio, se realiza el sorteo y si no han modificado el sistema se permite la opción de sortear una lista de reserva pues para el caso de que por excusas o circunstancias sobrevenidas no se puedan constituir y no tener que volver a celebrar otro pleno. Básicamente es eso. Vale, gracias, Laura. Punto 2 del orden del día, expediente 469/2019, aprobación del convenio de la escala básica de policía local. Sara, ¿nos puedes explicar? Sí, no sé si tengo que dar. Ya está. En enero se ha jubilado un policía de escala básica de policía municipal y en febrero se ha jubilado otro. Entonces, quedarían 2 vacantes en la relación de puestos de trabajo que se deben cubrir. Entonces, estas 2 vacantes han sido aprobadas en la oferta pública de empleo para el 2019 y lo que se lleva a pleno es el convenio de encomienda de gestión para que sea la Academia de Policía Vasca quien se cargue de todo el proceso selectivo para cubrir estas 2 vacantes. Eso es lo que se lleva a pleno. El convenio, en el expediente tenéis el cronograma que la Academia tiene previsto de todo el proceso selectivo y eso sería. ¿Tenéis alguna pregunta? No tenemos ninguna pregunta. Ya en la anterior comisión se trajo el borrador y votamos a favor y ahora vamos a votar a favor. Vale, pues procedemos a votar entonces. ¿A favor? Vale. Ruegos y preguntas. Tercer punto del orden del día. Juanra. No tenemos nada. Vale, pues damos por finalizada la sesión. Vamos a adelantar, vamos a cumplir el horario. Aunque ahora no sobre tiempo, vamos a cumplir el horario de la convocatoria de la siguiente.